Fernando Ulloa es un exfuncionario de la Policía de Investigaciones, quien durante el año pasado denunció un supuesto complot entre la inteligencia norteamericana e integrantes del gobierno de Sebastián Piñera para derrocar al presidente ecuatoriano reelecto, Rafael Correa, financiándose a través del narcotráfico. Ulloa habría informado a sus superiores que una organización ingresa mensualmente 200 kilogramos de cocaína desde Bolivia, pero sus jefes le dijeron que se olvidara de esto. Posteriormente, llevó los expedientes al ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinspeter, pero pronto le dijeron que el informe se había extraviado. Tras la denuncia, Ulloa se refugió a principios de año en la Embajada de Ecuador tras pedir asilo político porque temía por su vida. Muy bien, como dicen por ahí, 2 cucharadas y a la papa. Queremos ir inmediatamente a saber qué es lo que está pasando. Estamos con Fernando Ulloa, ex PDI, y estamos con Rubén Jerez, su abogado en esta causa. Fernando, quiero contextualizar todo lo que está pasando, cuándo comienza esto y qué es lo que específicamente tú denuncias. Bueno, esta es una investigación que yo llevé en la Brigada de Investigación Criminal Maipú, en la cual yo tenía una participación como oficial diligenciador por el ingreso de grandes cantidades de droga aquí a Santiago provenientes de Bolivia. Lo cual yo contaba con la orden del fiscal de esa oportunidad que me dio todas las facultades para poder realizar la diligencia como corresponde. No obstante, yo me encontré con muchas trabas en mi unidad, en la cual, como yo señalé que habían funcionarios de la PDI que estaban involucrados, fueron muchas trabas las cuales que si yo realizaba esa diligencia, la PDI me iba a pasar la cuenta, hasta que 2 días antes de esa diligencia de drogas se me destina en forma irregular a la ciudad de Calama, no pudiendo practicar las detenciones y, no obstante, el ingreso de la droga aquí a Santiago. ¿En qué se encuentra judicialmente esto el día de hoy, Rubén? Lo que pasa es que no se ha hecho nada. Se suponía que desde La Moneda iban a remitir estos antecedentes a la Fiscalía, eso no se hizo. Y eso es lo grave. Nosotros pedimos que se devolviera una carpeta donde estaban un montón de antecedentes que los tiene el señor Hinspeter a través de una carta que le hizo Nelson Caucoto, no la hice yo. Y como no se ha devuelto, vamos a recurrir seguramente al Senado para ver la posibilidad de hacer una demanda en contra del señor Hinspeter para que le devuelva su documento a don Fernando Ulloa para que este pueda hacer su defensa personal respecto de su situación actual como funcionario de la PDI. ¿La viabilidad de esa demanda? Es bastante buena porque obviamente alguien tendrá que dar cuenta de qué pasó con esa carpeta y por qué esos antecedentes que le sirven a él, ¿no es cierto?, para poder ver su situación actual. Porque él se dice que se desvinculó de la PDI, pero nunca le ha llegado ningún tipo de decreto. A él le llegó una suerte de decreto express falso que falsifican en la PDI, que no tiene ninguna firma de un señor ministro. ¿Si la firma del ministro no tiene validez ese documento? Ninguno, porque así lo dice la Constitución. El artículo 35 dice que no será obedecido. Por tanto, si no le llega a él un decreto que a él lo desvincula y no lleva la firma, o si le llega uno pero sin la firma, obviamente se entiende de que eso no existe desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de un funcionario que denunció la corrupción, pero que no le aplican la ley anticorrupción, que eso es lo más extraño. Fernando, esta denuncia que tú haces, esta corrupción, claro, ¿es puntual en un caso o se da mucho dentro de la PDI? Yo puedo dar fe, con los antecedentes que yo tengo, los medios de prueba, en esta diligencia. De haber casos, deben haber más casos. Pero yo, por esta diligencia, estoy fehacientemente puedo señalar que hay funcionarios involucrados, altos jefes de unidades, altos jefes de prefectura que están involucrados y que ocultaron esta información. Nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación del momento de tener conocimiento de algún delito, denunciarlo en forma inmediata, porque esa es la función como funcionario público. No obstante, aquí los jefes de unidad con el grado de prefecto, subprefecto, jefe de la región policial metropolitana, subdirector de la Policía de Investigaciones, incluso el director de la Policía de Investigaciones, no tomó carta en el asunto a pesar de haber denunciado este hecho con todos los medios de prueba. De manera más coloquial, no formal, ¿qué fue lo que te decían? ¿Por qué no prestaron atención a tu denuncia? Sencillamente no daban respuesta. Yo tengo todos los correos electrónicos que mandé personalmente al director general para pedir la audiencia. Para pedir la audiencia al director general yo tengo que realizar todos los conductos regulares. ¿Qué significa? Al jefe de la prefectura, al jefe de la región policial metropolitana, al subdirector y director. No obstante, pedí todos los conductos regulares y todos fueron negados. ¿Cómo se produce cuál es el modus operandi de todo esto, Rubén? ¿Cómo ingresa la droga? ¿Cuál es la conexión que hay también con supuestos golpes de Estado? Mira, lo que pasa es que la CIA en el mundo tiene que organizar una serie de situaciones poco claras, ¿no es cierto? Chile tuvo
lamentablemente, que sufrir un golpe de Estado para que nos quitaran el cobre. El caso de otros países como Venezuela, por ejemplo, es el petróleo. Por lo tanto, para financiar esas operaciones requieren de contar con un montón de recursos que no se lo pueden entrar a pedir a su Congreso, porque alguien diría, ¿para qué son estos recursos? Y si le dicen, mire, es para matar a un presidente, es para dar un golpe de Estado, seguramente no se lo van a dar, ¿ya? Y esto es muy antiguo, que se hagan este tipo de cosas, dijéramos, para lograr estos financiamientos. Y en el caso de lo que denunció aquí el señor Ulloa, era, según los antecedentes que se tienen, se destinaba para sacar del gobierno a Correa, en Ecuador. Y él lo reconoce en Ecuador y reconoce este aporte, y por eso es que le da la posibilidad que si él tenía algún riesgo de su vida, que en un minuto hubo ese riesgo, que se asilara en su embajada acá en Chile. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Estuviste un mes? Estuve un mes y 10 días en la embajada de Ecuador. Tenemos un contacto también con Donaldo Duque, que ha estado desde el comienzo en esta denuncia. Donaldo, ¿se encuentra usted ahí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un agrado saludarlo, Jean-Philippe. Igualmente, querido Donaldo Duque. La primera pregunta que quiero hacerle es si usted maneja más antecedentes, más allá de esta denuncia puntual, de si existe un nexo o una relación entre la PDI y el narcotráfico. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando yo conozco a Fernando y me entrega la carpeta de antecedentes, él tenía un dossier muy completo. Porque cuando uno recibe este tipo de denuncias, que son muchas a veces en estudio jurídico, uno tiene que ver los antecedentes, las pruebas, porque mucha gente hace denuncias. Pero cuando yo reviso la carpeta, veo los antecedentes y fundamentalmente el acopio de instrumentos públicos que está dentro de la carpeta, me parece de tal entidad, de tal gravedad, Jean-Philippe, que lo primero que le dice, bueno, esto hay que entregárselo a la primera autoridad que tiene que ver con el orden de la seguridad pública de la República. Y en ese contexto fue que se produjo una entrevista dentro del Palacio de la Moneda con el ministro de Interior de la época, don Rodrigo Gisbert. ¿Cómo se puede encauzar esto de una manera judicial al corto plazo? Porque siento que está ahí, que no se toma una determinación finalmente. Fue muy sorpresivo porque el ministro en su oportunidad nos solicitó la carpeta, estando reunidos en una reunión que duró más de 40 minutos, donde él se muestra muy sorprendido por la gravedad y por la entidad de la denuncia. ¿Y qué es lo que hace? Solicita la carpeta para tomar inmediatamente carta del asunto. Han pasado una gran cantidad de tiempo y no hay ninguna denuncia hasta el instante que se haya acusado a través de los canales regulares. ¿Qué es lo que procede? Evidentemente que Fernando haga una querella o presente una querella criminal por el delito que está denunciando. Pero fundamentalmente, y lo más sorprendente, Jean-Philippe, es que esta denuncia, reitero, que yo tuve la vista, porque vi los antecedentes en un dossier muy completo que tenía Fernando, no fue cursada como correspondía, a mi juicio, por la autoridad de Interior, que en ese instante que debió desarrollarla. ¿Por qué usted cree que no, Donaldo? Me sorprende mucho, porque y le voy a relatar un episodio, cuando se produce la reunión en el Palacio de la Moneda con el ministro, es en ese minuto, en ese instante, en que él ordena rápidamente, llama en ese minuto a su asesor de seguridad del Ministerio del Interior, o que no estaba viendo materia relacionada al respecto, que era el ex fiscal, el señor Peña, y lo llama, le dice, tome carta inmediatamente en este asunto, quiero un informe en pocas horas. Yo me doy cuenta porque veo que se devuelve y le entrega a él la carpeta. Y es más, nos dice el ministro, muy pronto van a tener noticias mías porque quiero que nos mantengamos en contacto. Entonces nosotros presumimos y pensábamos que el ministro, la forma que estaba combatiendo y enérgicamente así lo sostenía el narcotráfico, lo primero que iba a hacer a los pocos días iba a poner estos antecedentes en poder del Ministerio Público. Nunca Fernando Ulloa fue citado por el Ministerio Público y tengo entendido que nunca esta denuncia tan grave y con antecedentes tan sólidos se ha investigado, lo que me parece suyo lamentable. Donaldo, agradecerle como siempre el hecho de que nos haya entregado su conocimiento acá en el programa. Muy buenas noches. Buenas noches. Fernando, ¿cuáles fueron las amenazas que tú recibiste y que te finalmente obligaron a asilarte en la Embajada de Ecuador durante un mes? Mira, más que todo fueron los seguimientos. Seguimientos por funcionarios, puede ser policiales, también puedo señalar que podrían ser de carabineros, como también podrían ser de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo te diste cuenta de esos seguimientos? Es que es fácil individualizar un vehículo policial. Uno, con la experiencia que uno tiene, ya son 16 años en la PDI, uno ya tiene la experiencia de saber qué vehículo está siguiendo y ese tipo de cosas. O sea, aun para un civil es complicado, pero uno que está en la institución sabe cuándo lo están siguiendo. ¿Habría una red de protección en la PDI que impide que esta noticia tome el curso regular que debiera tomar judicialmente? Ya, mira, cuando yo estuve en la reunión con el ministro de Interior, él claramente me dijo, Fernando, yo recibo todo tu antecedente, pero lo único que te voy a pedir que esto no lo divulgues a la prensa. Yo en 4 días solucioné eso. ¿Por qué? Porque afecta a la imagen país. Eso fue lo que me señaló. ¿Y la imagen de la institución? Y la imagen de la institución también. Ahora también yo quiero agregar que muchas veces en las unidades que yo he trabajado,
puedo destacar claramente la Brigada de Investigación Criminal Maipú, los jefes que teníamos, nosotros llegamos con los antecedentes, sabe que tenemos, porque aquí es muy fácil detener a una persona por un papelillo, un pito, que eso es lo que... Está generando noticias últimamente. Está generando noticias, pero si uno llegaba, como a mí me pasó muchas oportunidades, yo llegaba con los antecedentes, mire, aquí yo tengo la persona que distribuye la droga, que tiene grandes cantidades. ¿A quién? Esos antecedentes. A los jefes de unidades, porque Ya. ellos tenemos que pedirles permiso a ellos, darle cuenta a ellos posteriormente seguir avanzando. Claro, para llevarlo a la fiscalía y explicarle la diligencia. Y lo típico que nos decían, ¿sabe qué? No se metan en esto, prefiero 1000 veces que vayan a buscar a un tipo que esté fumando en la esquina para que no se metan en problemas. ¿Qué pasaba con eso? Que el gran traficante no era detenido, sino que era detenido el micro. Aquí lo podemos ver con Matías Vega, que solamente lo llevaron por una mísera cantidad. Pero ¿por qué no buscan los traficantes que realmente están trayendo la droga aquí a Santiago, que tienen grandes casas, que están individualizados, pero muchos jefes de unidad no se atreven a dar el vamos para nosotros poder allanar esos domicilios? Y ese es el miedo que muchos funcionarios tienen en denunciar eso. Y eso pasa en la unidad. Y eso me pasó muchas veces. A veces uno tenía que mentir a los jefes de unidades para poder hacer diligencias de droga. O sea, señalar, ¿sabe, jefe? Voy a hacer un patrullaje, pero nosotros íbamos en el sentido de ir al domicilio donde se vendían droga y poder allanar de forma flagrante. Pero eso nosotros teníamos que mentir para poder hacer diligencias de droga. Y eso lo pasa a muchos funcionarios ahora. Rubén, el gobierno está al tanto, según lo que tengo entendido, de este dossier, de esta investigación que ha hecho Fernando. ¿Por qué, si no se ha tomado alguna medida con respecto al caso, por qué no se devuelve el dossier o la investigación? ¿Por qué está trabado hoy? Ahí hay que preguntarle al señor Gimpeter. Pero yo quiero llegar a un tema que es más profundo, que estos funcionarios de la PDI son trabajadores, como el resto de las Fuerzas Armadas, pero este Estado, que es su empleador, no les reconoce ciertos derechos. Ellos son como trabajadores de segunda clase. ¿En qué sentido? Como otros trabajadores también del Estado, que no tienen un juez laboral, por ejemplo, un inspector del trabajo, donde ellos podrían decir, mire, yo hice una denuncia, se me está persiguiendo, quiero que se me reconozca mi derecho o que se me garantice. El CERNAM, cuando va una funcionaria a hacer una reclamación por un acoso sexual, no la atienden, porque dicen que no es un tema que les corresponda. Cuando uno va a la Contraloría, uno descubre que la Contraloría se vista gorda de estos decretos falsos, en donde ellos los echan y si lo echan antes de los 20 años se van a la calle sin nada. O sea, si el documento no tiene validez porque no está firmado por el ministro, infiero que Fernando sigue activo en la PDI. Efectivamente. Y además de eso hay unos reglamentos que no se publicaron en el diario oficial, por lo tanto no tienen ninguna eficacia jurídica, y tanto de estos decretos falsos como de estos reglamentos, ¿no es cierto?, el señor Contralor hace una vista gorda tremenda, a tal punto que cuando Fernando fue a hacer una reclamación dentro de los 10 días que le da el estatuto administrativo, llegó después de las 2 a ingresar este reclamo ante la Contraloría y ahí le dicen que no, que para él no hay día, no hay plazo, porque ya se cerró la oficina, en circunstancias de que estos plazos para hacer estas reclamaciones terminan en la medianoche del último día del plazo. Entonces, hay una serie de situaciones en donde el Contralor también tiene mucha responsabilidad y eso hace de que el control sobre estos funcionarios sea total, para una sumisión total, y el que habla se va. ¿Ya? Y prueba de ello, por ejemplo... Pero no se va en una vía formal, es lo que estamos viendo en Fernando. No, simplemente lo desvinculan... No está expulsado según el conducto regular con la firma del ministro. Claro, porque en el cuartel central de la Policía de Investigaciones tienen una oficina en donde se falsifican estos decretos, o estos supuestos decretos, ¿no es cierto? Entonces, cuando a él le llega algo firmado por un subsecretario y no por el ministro. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos casos en que supuestamente el director pide el día 14 al señor ministro y el señor presidente que deje o que desvincule a un funcionario y con ese mismo día sale este supuesto decreto. O sea, uno dice, ¿cómo tan rápido? Si en Chile no se dan las cosas así. Y lo otro que es muy grave es que siempre la PDI, cuando quiere calificar mal a un funcionario, le dice de que sus juntas de calificación están compuestas por jueces que representan en esa junta a ese poder judicial. Entonces un funcionario dice, bueno, y si yo no estoy de acuerdo ya con esta resolución que a mí me desvincula de la institución, ¿a quién recurro si los jueces también ya me calificaron? O sea, no tengo tribunal independiente. Entonces, desde esa perspectiva, para ellos hacer una denuncia les cuesta muchísimo. Yo hablo en lo especial por la gente que tiene menos de los 20 años. Por eso es que si de repente a ellos les dan una orden de secuestrar gente,
Está más desprotegido. Claro, porque en el fondo o esa orden se cumple o lo echan. Fernando, ¿qué es lo que esperas tú? Porque no se puede hablar todavía de que esto es una verdad, hay que esperar que la justicia haga lo suyo. Claro. Partiendo de la premisa de que tu investigación es absolutamente certera y tienes la razón, ¿qué es lo que esperas lograr en el corto plazo y qué es lo que pretendes también cuando se sepa esta verdad? ¿Qué es lo que esperas que cambie en la PDI? Mira, primero lo que yo necesito es que esa investigación se dé curso, que sea diligencia. No, es que ya está investigada, pero por el tiempo que transcurrió va a tener que ser retomada nuevamente. Quiero que sea finiquitada y demostrar que efectivamente lo que yo señalé era verdad. Yo, todos los años de servicios que yo tengo, yo jamás, y lo puedo decir con mucha responsabilidad, jamás he fallado en una diligencia de droga. ¿Qué significa eso? Que yo nunca he aportado un antecedente y después yo he llegado a llenar el domicilio o he hecho las detenciones y no he encontrado droga. Y eso me avala en mi hoja de vida. Y para señalar que espero institucionalmente que el director, que lamentablemente está apoyado por el gobierno sabemos que no lo va a mover porque el presidente le da todo el respaldo al director, el director puede hacer y deshacer todo lo que él quiere en la institución. Lo que yo espero es que se cambie el alto mando, que se renueve, que sea gente realmente preparada. Si se cambia el alto mando, ¿te gustaría seguir en la PDI? Es que lo que pasa es que yo no estoy incapacitado ni físicamente ni mentalmente para estar en la Policía de Investigaciones. ¿Ya? Por eso te lo pregunto, porque en el fondo estás activo todavía. O sea, claro, porque el decreto efectivamente no tiene validez. No tiene validez. La idea mía y lo que yo pretendo y lo que siempre he querido es volver a la Policía de Investigaciones. Si eso solamente lo estoy pidiendo. O sea, estoy pidiendo ser un policía más para ayudar a este país. Que pasa, Jean-Philippe, es que los funcionarios pierden la credibilidad en sus altos mandos, porque ellos dicen, ¿por qué me califica o por qué me desvincula, por ejemplo, el señor subdirector, que es don Juan Baeza, si él secuestraba de estudiante el año 86, el 8 de septiembre, que está en un video junto con la CNI? Eso está en un video en donde él saca estudiantes de un auto diplomático. Y él está ahí. También hay antecedentes que él participó en la tortura de Basil y Carrillo, entre el día 11 y 14 de noviembre del año 86. Entonces los funcionarios dicen, ¿por qué este señor me califica y me saca de la institución si él no tendría que estar ahí? Dicen, ¿por qué el director, por ejemplo, que fue denunciado por un informe que hizo la Contraloría de no cumplir con la ley de probidad porque no hizo su declaración de patrimonio y de intereses, no ha tenido ninguna sanción? Porque claro, ¿quién lo va a sancionar si él es el director? Pero ahí está. Y cuando uno empieza a reflexionar sobre lo que está diciendo tú, Rubén... y hay un señor Briceño, en la cuarta región, que persigue a sus funcionarios, ¿ya? Que tiene un montón de funcionarios con estrés laboral, un montón de funcionarias a las cuales le ha faltado el respeto, ¿ya? Y resulta que hacen una investigación en contra de él y nombran a un subcomisario. Y él sigue ahí en la institución, sigue en la cuarta región, y le ha dicho a cualquiera de los funcionarios que si hablan, se van a encontrar con él. Y resulta que la institución, lo que hace el director, en este caso jefe de la institución, manda a investigar a un subcomisario. Y cuando tenemos todos los antecedentes que entrega Rubén, tú, Fernando, ¿tienes fe en las instituciones? ¿Crees que tu denuncia puede llegar a un buen curso y se puede revelar la verdad definitivamente, o estás un poco defraudado, frustrado? Estoy un poco defraudado, pero si no se ve aquí en Chile, vamos a tener que ocurrir en instancias internacionales. La próxima semana van al Congreso, ¿no? La próxima semana se presenta... Sí, lo que pasa es que vamos a hacer una presentación para que se vea en el Senado si efectivamente procede una acción judicial contra el señor Gimpeter para que le devuelva la carpeta, que nos va a permitir nuevamente facultar o va a permitir, dijéramos, que se inste a que el Estado de Chile reconozca a uno de sus trabajadores que ha hecho una denuncia de corrupción. Porque aquí lo grave es que hay otra información que yo creo que resulta sorprendente, que es que lo que se hizo con el Ecuador, usted creo que tiene los antecedentes, se quiere hacer con otro país amigo. ¿Se puede revelar el nombre? Que es Venezuela. Venezuela, que hay dos agentes de la CIA. ¿Esto estaría organizado por la CIA? De la CIA, que estaban en Chile, en la embajada americana en Chile, que es don Washington Moreira y Ted Porter, que estaban encargados de hacer lo mismo al día de hoy. Ya para eso usaban una empresa de pantalla, que es una empresa que se llama Crawford, ya para desestabilizar el gobierno de Venezuela. ¿Esto estaría organizado por la CIA y la PDI chilena? Bueno, el contacto de la PDI que tiene la CIA acá es don Juan Baeza Maturana.
Por lo tanto, aquí se está preparando otra operación en contra de un país que se dice que es amigo. Y eso es lo grave, que Chile sirva para darle golpes de Estado a otros países en circunstancias que nosotros ya sufrimos en carne propia, lo que significó eso en el año 73. Lo que no entiendo es por qué si ustedes están haciendo un testimonio tan nosotros para quitarnos el cobre, operaciones... Perdón, a nosotros para quitarnos el cobre y a ellos para quitarles el petróleo. ¿Por qué si ustedes están dando nombres, operaciones, en un testimonio, en mi juicio, valiente hasta el momento, en una situación sumamente delicada desde el punto de vista político, por qué no les prestan la atención inmediata en las instituciones que deben hacerlo o en el mismo Congreso? Lo que sucede es que hay tanto dinero en juego, tanto poder, tanto secreto oculto, que es muy difícil hacer que esto salga a la luz pública, porque obviamente hay mucha gente comprometida. Las cosas están como están porque alguien lo permite, ¿no es cierto? Porque si nos roban el cobre día a día es porque alguien lo permite, en circunstancias que tenemos estudiantes que lo que dicen es que este país es de ellos y que existen los recursos que están ahí, que se los regalan a las transnacionales para que ellos puedan estudiar. ¿Para qué vamos a hablar de los abuelitos que los engañan en las farmacias, ¿no es cierto?, con esta colusión, o la AFP, ¿no es cierto?, Fernando, o la ISAPRE. Como equipo nos llama sumamente la atención esta denuncia que ustedes están haciendo, la vamos a seguir, vamos a estar atentos a lo que pasa con ustedes en el Congreso y es más que seguro que nos vamos a encontrar nuevamente en este estudio. Quiero agradecerles a los dos que hayan estado esta noche en el Mentiras Verdaderas, Rubén, Fernando. Bueno, hay que esperar a la pronunciación de la justicia y por supuesto que se preste atención a este tipo de denuncias que me parece irrisorio que se mantengan ahí, flotando todavía y que no estén materializadas, que no estén concretas.